Buenos días, mi nombre es Jaime Sosa Moreno, soy médico residente de alergología clínica de la Universidad de Antioquia y vengo a presentarles el tema de fisiopatología de la alergia alimentaria. Quiero dar un agradecimiento a la doctora Ruth Ramírez, que fue mi asesora para esta presentación. En el contenido de la presentación hablaremos de generalidades, epidemiología global, generalidades del sistema digestivo, microbiota intestinal, cómo se genera la tolerancia oral y cómo se da la pérdida de esta. Los precedentes históricos nos remontan a descripciones tempranas en la antigüedad de las reacciones patógenas después de la ingesta de alimentos que podrían ser comparables a la alergia, por ejemplo en escrituras de Hipócrates o Lucrecio. Posteriormente, el primer individuo alérgico a los alimentos reportado fue el rey Ricardo III de Inglaterra, quien estuvo en el trono desde 1483 hasta su muerte y falleció como consecuencia de una alergia alimentaria, probablemente por fresas. En 1912, el pediatra Oscar Mendelsohn fue probablemente el primero en describir las pruebas intraepidérmicas para el diagnóstico de alergia alimentaria, antes del descubrimiento de la inmunoglobulina E en la década de los 60, que marcó un punto de inflexión en el diagnóstico de alergia, y la introducción de las pruebas de inmunoradioabsorbencia, se utilizaron varias técnicas más o menos confiables en el diagnóstico de alergia alimentaria, como el aumento de la frecuencia de pulso posterior a la ingesta alimentaria. Actualmente, la prueba de desafío de alimento doble ciego controlada con placebo sigue siendo el estándar de oro en el diagnóstico de alergia alimentaria. Para el futuro, los diagnósticos por componentes resueltos con el uso de alérgenos moleculares recombinantes son muy prometedores. La alergia alimentaria afecta a aproximadamente el 3% de la población y tiene efectos graves en la vida diaria de los pacientes, ya que las manifestaciones no solo se producen en el tracto gastrointestinal, sino que también afectan otros sistemas orgánicos. Los estudios de cohorte de nacimiento han demostrado que la sensibilización alérgica a los alérgenos alimentarios se desarrolla temprano en la infancia y los mecanismos de la patogenia incluyen múltiples vías. Los investigadores han comenzado a caracterizar molecularmente los alérgenos alimentarios y los cambios inmunológicos que estos generan, proporcionando información contundente acerca de la fisiopatología y fenómenos involucrados en la alergia alimentaria. A continuación abordaremos el tema de fisiopatología a profundidad para aclarar conceptos clave respecto a la alergia alimentaria. La alergia alimentaria se define como una reacción adversa a un alimento debido a una respuesta inmunológica anormal después de la exposición al alérgeno implicado, generalmente por vía de ingesta. Se agrega en otras definiciones que ésta se debe encontrar presente de forma reproducible al haber reexposición al alérgeno implicado. La intolerancia alimentaria es una reacción no inmune que incluye diferentes mecanismos. Se cree que las intolerancias alimentarias engloban la mayoría de las reacciones adversas a los alimentos. Pueden estar causadas por factores intrínsecos del alimento ingerido, como contaminantes, toxinas, propiedades farmacológicas del alimento como la cafeína y a características del huésped, como trastornos metabólicos, por ejemplo, deficiencias enzimáticas como la lactasa. Aunque las diferentes entidades clínicas están cubiertas bajo el término general de alergia alimentaria, el mecanismo común entre todos es la descomposición de la tolerancia clínica e inmunológica contra los alimentos ingeridos. En 2013, la World Allergy Organization propuso una nueva nomenclatura, por lo que las reacciones adversas a los alimentos de origen no tóxico, en las cuales nos centraremos, deben denominarse hipersensibilidad a los alimentos, y solo cuando se haya demostrado que la reacción tiene un mecanismo inmunitario, el término apropiado sería alergia alimentaria. Las reacciones no tóxicas se clasifican como inmunomediadas o no inmunes. Las reacciones adversas más comunes se basan en mecanismos no inmunes, como defectos enzimáticos, como en la intolerancia a la lactosa, efectos de agentes farmacológicos o de tipo indeterminado. Entre las mediadas por inmunoglobulina E se encuentra la urticaria angioedema, la anafilaxia o el síndrome de alergia oral. Entre las no mediadas por IgE se encuentran las de tipo mixto, las cuales encontramos dermatitis atópica, esofagitis eosinofílica, y la mediada por células, donde encontramos la proctocolitis alérgica inducida por proteína alimentaria, el síndrome de enterocolitis inducido por proteína
alimentaria y la enteropatía inducida por proteína alimentaria. Aunque la epidemiología tiene variabilidad según etnia, población, edad y factores ambientales, se ha estimado que la alergia alimentaria afecta a casi 2 al 5% de los adultos, en comparación con el 8% de los niños. Las alergias alimentarias pueden desarrollarse a cualquier edad, aunque la mayoría están presentes en la infancia. En revisiones retrospectivas, aproximadamente el 15% de los pacientes con un diagnóstico inicial de alergia alimentaria desarrollan el problema como adulto, y la edad avanzada se asoció con un mayor riesgo de reacciones graves por comorbilidades inherentes a la edad. Diferentes estudios han reportado que más del 90% de las alergias alimentarias en niños son causadas por leche, huevo, soya, trigo, frutos secos, pescados y mariscos, y que hasta el 35% de los niños con dermatitis atópica moderada o grave tienen alergia alimentaria. Hay datos extensos que sugieren que las alergias alimentarias han aumentado en prevalencia en las últimas 2 a 3 décadas. Parecen afectar desproporcionadamente a personas en países industrializados y con estilo de vida occidental. La prevalencia estimada de las alergias alimentarias en la población general es del 1 al 3% en adultos y del 4 a 6% en los niños. No obstante, resulta difícil determinar su prevalencia exacta, porque en los distintos estudios se han utilizado metodologías diferentes y su ocurrencia cambia con la edad y diferentes factores relacionados con el estilo de vida. Como dato general, la alergia al huevo y a la leche son las más frecuentes en los lactantes, pero generalmente desaparecen con el tiempo, mientras que la alergia a los mariscos es más frecuente en los adultos que en los niños, y la alergia al maní y frutos secos es igual de frecuente en ambos grupos etarios. Debemos tener en cuenta ciertas generalidades del sistema digestivo, que son de vital importancia para el desarrollo de la alergia alimentaria. Entre estas tenemos que es la interfaz más grande entre el cuerpo y el entorno externo, con la mucosa intestinal, que tiene una superficie de más de 200 metros cuadrados. Como tal, está expuesto a una gran cantidad y diversidad de antígenos no propios, exponiéndose hasta 30 kilogramos de proteínas alimentarias al año, así como a los productos de trillones de bacterias residentes que representan más de 1000 especies. Mantener la tolerancia requiere interacciones complejas entre las células no inmunes y las células que componen el tejido linfoide asociado al intestino, que contiene 10 a la 12 células linfoides por metro de intestino y más células productoras de inmunoglobulina que cualquier parte del cuerpo. Es importante tener en cuenta que si no se logra un equilibrio adecuado en estas funciones, se puede producir una pérdida de tolerancia que puede producir enfermedades inmunológicamente mediadas. El intestino delgado secreta agua, moco, enzimas, hormonas y sodio para digerir y luego absorber azúcares, aminoácidos, ácidos grasos, lípidos y carbohidratos, mientras que el intestino grueso absorbe agua y sodio y administra el almacenamiento de desechos. Tanto el intestino delgado como el grueso tienen funciones inmunológicas cruciales. Los parches de Peyer en el intestino delgado y varios tipos de células inmunitarias innatas como macrófagos y neutrófilos en el grueso. La diversidad de microbios, arqueas, bacterias, hongos y virus alojados en ambos intestinos desempeñan un papel en las funciones metabólicas y endocrinas de este, y fermentan la fibra en el intestino grueso para proporcionar nutrientes adicionales para la absorción. Para realizar estas tareas vitales, los intestinos están equipados con características arquitectónicas especializadas, mecanismos de respuesta sofisticados y sistemas de detección discriminatorios. Respecto a la fisiología intestinal profunda, tenemos que los intestinos delgado y grueso están compuestos por múltiples casas: serosa, muscular externa, submucosa y mucosa. La serosa es un tejido liso que forma la membrana externa de los intestinos. Adyacente a la serosa, la capa muscular o externa impulsa los alimentos y los desechos de forma unidireccional por peristalsis. La siguiente capa, la submucosa, es compatible con los vasos sanguíneos linfáticos, así como con el tejido linfático. Por último, la mucosa forma la barrera entre la luz de los intestinos y la submucosa y está compuesta por 3 capas: el epitelio, la lámina propia y la mucosa muscular. La mucosa muscular realiza contracciones localizadas mezclando el contenido intestinal, mientras que la lámina propia o tejido conectivo supradyacente alberga células inmunes.
Finalmente, el epitelio recubre la superficie interna del intestino, interconectándose con el contenido luminal, albergando un nicho de células madre, el cual proporciona los factores necesarios para respaldar el mantenimiento y la proliferación celular. La fuente principal de esos factores son las células estromales subyacentes, tanto en el intestino delgado como en el grueso. Las células de Paneth, ubicadas dentro de las criptas y adyacentes a las células madre, brindan soporte adicional de las células madre en el intestino. Las células madre intestinales, tanto en el intestino grueso como en el intestino delgado, dan lugar a células de proliferación rápida o de amplificación de tránsito, ubicadas inmediatamente por encima del nicho de células madre. A medida que estas células de amplificación de tránsito migran hacia superior, dan lugar a células secretoras o absorbentes que están completamente diferenciadas. En el intestino delgado, la capa mucosa está adaptada para proporcionar una extensa área superficial, con el fin de exponer los contenidos luminales a las células absortivas. La ampliación de la superficie de absorción, más allá de un simple cilindro intestinal, se consigue mediante tres factores anatómicos. Primero, las válvulas de Kerking, que se trata de pliegues circulares transversales que amplían 3 veces el área superficial. Las vellosidades intestinales y las criptas, que incrementan 10 veces la superficie mucosa, y las microvellosidades que recubren la cara apical de los enterocitos, que aumenta unas 600 veces la superficie absortiva. Por otro lado, tenemos las uniones celulares, las cuales son indispensables para el soporte del tejido intestinal. Entre las uniones intestinales celulares tenemos las uniones de tipo GAP, que se trata de secciones muy estrechas inferiores a 2 nanómetros. Están formadas por proteínas denominadas conexinas. El estudio molecular de su estructura muestra una configuración hexagonal y un centro de las 6 proteínas que forma un canal que comunica las 2 células para efectos de señalización intracelular. Por otro lado, tenemos las uniones celulares, las cuales son indispensables para el soporte del tejido intestinal. Entre las uniones intestinales celulares tenemos las uniones de tipo GAP, que se trata de secciones muy estrechas inferiores a 2 nanómetros que están formadas por proteínas denominadas conexinas. El estudio molecular de su estructura muestra una configuración hexagonal y un centro de las 6 proteínas que forma un canal que comunica las 2 células para efectos de señalización intracelular. Por otro lado, los desmosomas, que son complejos de adhesión, consisten en proteínas transmembrana que enlazan las células adyacentes al citoesqueleto de actina a través de proteínas de andamiaje citoplasmáticas. Están sometidos periódicamente a movimientos peristálticos y poseen una gran resistencia mecánica. Por otro lado, las uniones adherentes, también llamadas sonula adherens, son complejos de proteínas situados a nivel de la membrana lateral que se producen en los puntos de contacto de las células. Se forman por la interacción entre proteínas adaptadoras intracelulares, proteínas transmembrana y el citoesqueleto. Las principales uniones adherentes se forman por interacciones caderina-catenina. Además de su papel en la vinculación de células adyacentes, estos complejos son importantes para regular la migración epitelial, mantener la polaridad celular y la formación y proliferación de otros complejos adhesivos tales como los desmosomas. Otro importante complejo está formado por las interacciones nectina-afadina, y esta, junto con los desmosomas, desempeña un papel fundamental en la articulación mecánica de células adyacentes. Por último, las uniones estrechas, también denominadas sonula occludens, son uno de los principales distintivos de los epitelios secretores y absortivos. Se trata de complejos multiproteicos compuestos aproximadamente por 35 proteínas que forman un anillo en forma de cinta continua que está situado alrededor de las células epiteliales, en la frontera entre las regiones de la membrana apical y lateral. Una variedad de otro tipo de células especializadas también se encuentra en los intestinos, aunque en un número significativamente más pequeño que las células absorbentes. Las células caliciformes secretoras de moco forman una capa de moco protectora gruesa que cubre la superficie intestinal. Las células enteroendocrinas actúan como células
quimiosensoriales y regulan la saciedad del apetito y la motilidad intestinal, al secretar una amplia gama de hormonas intestinales como la serotonina, la somatostatina y el polipéptido insulinotrópico dependiente de la glucosa, al igual que péptidos similares al glucagón luego de un estímulo químico. Las células superficiales luminales del intestino delgado y grueso están protegidas por un manto espeso de moco compuesto principalmente por mucina tipo 2, secretada de las células caliciformes. El tubo digestivo, como otros tejidos mucosos, está compuesto de una estructura tubular recubierta de una capa continua de células epiteliales asentadas sobre una membrana basal que sirve de barrera física al ambiente externo. Por debajo del epitelio hay una capa de tejido conjuntivo laxo llamada lámina propia en el intestino, que contiene vasos sanguíneos, vasos linfáticos y tejido linfoide asociado a la mucosa. Las células epiteliales intestinales que recubren los intestinos delgado y grueso forman una parte integral del sistema inmunitario innato digestivo. Hay varios tipos de células epiteliales intestinales. Las células caliciformes, secretoras de moco, que residen en la parte superior de las vellosidades intestinales, las células epiteliales encargadas de la absorción y que secretan citoquinas, las células M, captadoras de antígeno, que se encuentran en estructuras especializadas de la cúpula por encima de los tejidos linfáticos, y las células de Paneth, secretoras de péptidos antibacterianos que se encuentran en el fondo de las criptas. La producción de péptidos antimicrobianos por las células de Paneth y de moco por las células caliciformes forman una barrera física que limita el acceso de bacterias a la superficie epitelial. La protección inmunitaria innata en el intestino está mediada en parte por la barrera física y química inespecífica proporcionada por las células epiteliales mucosas y el moco que se secreta. El tejido linfoide asociado al intestino, GALT, es esencial para la respuesta inmunitaria intestinal. Es un tejido complejo de varias estructuras y genera un compartimiento efector, el cual consiste en linfocitos de lámina propia y linfocitos intraepiteliales. Las células T vírgenes activadas en los parches de Peyer y ganglios linfáticos mesentéricos aumentan la expresión de la integrina alfa E beta 7 que interactúa con la molécula de adhesión celular a la dirección de la mucosa 1, MAD-CAM1, expresada en el endotelio de los vasos endoteliales altos del tejido intestinal, facilitando así el retorno celular a los compartimientos de los sitios efectores de la mucosa. La quimioquina CSL25, que es producida por las células epiteliales del intestino delgado, también participa en la migración de los linfocitos a la mucosa intestinal, y su receptor, el CCR9, se expresa en casi todos los linfocitos del intestino delgado. La integrina alfa E beta 7 es expresada por los linfocitos intraepiteliales que interactúan con la E-caderina, que es expresada a su vez por las células epiteliales para facilitar el anclaje de los linfocitos intraepiteliales al epitelio intestinal. Las células M o microplegadas son enterocitos especializados que carecen de microvellosidades superficiales y la capa gruesa y normal de moco. Estas generan una vía importante de transporte del antígeno desde la luz al tejido linfoide asociado al intestino. Las células M se localizan en regiones del epitelio intestinal llamadas epitelio asociado al folículo o de la cúpula, situadas sobre las cúpulas de las placas de Peyer y otras estructuras GALT. La principal función de estas células es el transporte transcelular de varias sustancias desde la luz del intestino a través de la barrera epitelial hasta la célula presentadora de antígenos subyacente. Al contrario que los macrófagos o las células dendríticas, las células M no realizan un procesamiento extenso de las sustancias que captan, sino que mueven las partículas y las moléculas a través de vesículas endocíticas por todo el citosol y las liberan por exocitosis en la zona vasolateral de la membrana para las células dendríticas situadas en las regiones de la cúpula de las estructuras GALT subyacentes. Como vimos anteriormente, las células M tienen la capacidad única de transportar organismos y partículas desde el intestino a las células inmunes ubicadas en una estructura similar al folículo linfoide
encontrada subyacentemente. Los diferentes antígenos encontrados en la mucosa intestinal se traslocan por medio de estas células para posteriormente ser procesados y presentados por las células dendríticas, quienes luego llevan el antígeno a los ganglios linfáticos regionales, donde se monta una respuesta inmunitaria de tipo celular y o humoral dependiendo del antígeno. Las estructuras GALT más destacadas son las placas de Peyer, que se encuentran sobre todo en la región distal del ilion, y agregados menores de folículos linfáticos o folículos aislados en el apéndice y el colon. Las placas de Peyer tienen la estructura de folículo linfático, son centros germinales que contienen linfocitos B, linfocitos T cooperadores foliculares, células dendríticas foliculares y macrófagos. Los centros germinales en los folículos están rodeados de linfocitos B foliculares vírgenes que expresan inmunoglobulina G e inmunoglobulina M. A diferencia de los ganglios linfáticos, las estructuras GALT no están encapsuladas y hay vías de transporte de antígeno hasta esas estructuras que son independientes de los conductos linfáticos. Una región llamada cúpula se localiza entre los folículos y el epitelio situado por encima y contiene linfocitos B y T, células dendríticas y macrófagos. Entre los folículos hay zonas parafoliculares ricas en linfocitos T, similares a los ganglios linfáticos, pero en general la relación entre linfocitos B y linfocitos T en el GALT es unas 5 veces mayor que en los ganglios linfáticos. Para que comprendamos cómo se da la activación de células B y la formación de los centros germinales en los parches de Peyer, debemos tener claridad en el siguiente esquema. Los antígenos dependientes de células T intestinales ingresan por el intestino, por vía oral o son producidos localmente por la microbiota intestinal. Los parches de Peyer están cubiertos por un epitelio especializado asociado al folículo que aloja células M, que pueden transportar antígeno a la cúpula subepitelial, y aquí las células B y células dendríticas encuentran el antígeno, lo que conlleva a la activación de células B y células T. Después de las interacciones con las células y los factores solubles fuera de los centros germinales, las células B entran en los centros germinales, donde proliferan y se expanden para diferenciarse en células plasmáticas productoras de inmunoglobulina A. Las células dendríticas en la mucosa intestinal son de fundamental importancia para la presentación antigénica. Los antígenos circulatorios atraviesan el intestino delgado a través de los capilares fenestrados en la lámina propia antes de ingresar a los vasos linfáticos, pero se desconoce cómo este proceso controla las respuestas inmunitarias de la mucosa. En el diagrama se puede observar que las células dendríticas de la lámina propia pueden procesar tanto antígenos circulatorios como antígenos luminales. Sorprendentemente, la presentación cruzada de antígenos por las células dendríticas CX3-CR1 positivos residentes induce la diferenciación de las células precursoras en células TCD8 positivas que expresan interleuquina 10, interleuquina 13 e interleuquina 9 y pueden migrar a compartimientos adyacentes, por lo que las células dendríticas CX3-CR1 positivas de la membrana propia facilitan la vigilancia de antígenos circulatorios y actúan como conducto para el proceso de antígenos absorbidos por vía propia e intestinal, lo que lleva a la inducción de células TCD8 que participan en el control de la activación de células T durante la respuesta inmune asociada a la mucosa. Sin embargo, se han encontrado varios subgrupos diferentes de células dendríticas presentes de forma constitutiva en la mucosa intestinal, que se definen por las moléculas de superficie celular y por su función. Las más representativas e importantes serán explicadas a continuación. Las células dendríticas captadoras de antígeno extienden sus procesos dendríticos entre las células epiteliales intestinales hacia la luz para captar antígenos y migrar posteriormente a los ganglios linfáticos mesentéricos, donde inician la activación y la diferenciación de linfocitos T efectores proinflamatorios. Estas células dendríticas expresan la cadena de integrina CD11B y el receptor para quimioquina CX3-CR1. Otras células dendríticas presentes en la lámina propia que expresan integrina CD103
presentan antígeno a los linfocitos T vírgenes e inducen su diferenciación en linfocitos T reguladores, en parte gracias a la secreción de factor de crecimiento transformante beta y de ácido retinóico. La función reguladora de estas células dendríticas depende de factores secretados por las células epiteliales intestinales. Es importante resaltar como hallazgo novedoso que el tipo de célula dendrítica involucrada en la presentación antigénica es determinante en la diferenciación linfocitaria. Como podemos observar en las imágenes del cuadrante derecho, las células dendríticas con marcadores CD103, CD80 positivas y las CD103, CD11B positivas podrían estar relacionadas con la tolerogénesis mediante la diferenciación de linfocitos T hacia células T reguladoras. El desarrollo de la tolerancia inmunológica intestinal es el pilar fundamental necesario para evitar el desarrollo de respuestas inmunitarias a los alérgenos intestinales. Hay una serie de factores que contribuyen a la capacidad de desarrollar tolerancia oral y estos incluyen barreras físicas, proceso digestivo, células inmunitarias específicas como las células M, las células dendríticas y las células epiteliales intestinales y la regulación inmune. Entre las barreras intestinales del huésped se encuentra la barrera física, la barrera biomédica y la barrera inmunológica. La función de barrera en el tracto gastrointestinal se ve favorecida por la presencia de una superficie protectora hidrofóbica recubierta de moco y de la inmunoglobulina secretora inmunoglobulina A. La capa de oligosacáridos de mucina ayuda a atrapar antígenos, mientras que la inmunoglobulina A secretora se une a proteínas alimentarias e impide la absorción del antígeno a través del epitelio intestinal. La degradación de las proteínas ingeridas por tracto gastrointestinal continúa en el lumen del intestino debido a la actividad de las enzimas proteolíticas secretadas por el páncreas y epitelio intestinal. Estas proteínas se secretan como zimógenos inactivos y luego se convierten en enzimas activas. Los sustratos proteicos se degradan en aminoácidos libres, así como en di y tripéptidos. El principal estímulo de liberación de dichas enzimas es la ingesta de alimento, lo que estimula la mucosa gástrica y genera la secreción de gastrina y ácido clorhídrico, que conlleva a la liberación de pepsinógeno, el cual se encarga de hacer la desnaturalización de proteínas. Posteriormente, en el intestino se genera un estímulo para la liberación de colecistequinina, que posteriormente conlleva la secreción de tripsinógeno, quimiotripsinógeno y peptidasas de tipo A y tipo B. Estas enzimas son necesarias para hacer una efectiva hidrólisis proteica y degradación de pequeños péptidos, para así lograr aminoácidos libres y su posterior absorción al torrente sanguíneo. Entre las enzimas más importantes tenemos 3 enzimas secretadas por el páncreas, cuya función está en general péptidos de cadenas cortas, y las cuales son la tripsina, la quimiotripsina y las carboxipeptidasas. Por otro lado, tenemos 2 enzimas secretadas por el epitelio intestinal, las cuales son las aminopeptidasas, que se encargan de generar aminoácidos individuales desde la región aminoterminal, y las dipeptidasas, las cuales se encargan de generar aminoácidos individuales desde dipéptidos. Debajo del epitelio intestinal se encuentran los folículos linfoides organizados. Dentro de estos hay una gran variedad de células inmunitarias, incluidas las células B, las células T, células dendríticas y los neutrófilos, los cuales organizan una respuesta inmunitaria al presentar antígeno, citoquinas secretoras y anticuerpos que se unen al antígeno. 3 células especializadas dentro del tracto gastrointestinal son capaces de procesar proteínas alimentarias que sobreviven al proceso digestivo, y estas incluyen las células M, las células epiteliales intestinales y las células dendríticas, las cuales juegan un papel importante en la presentación antigénica y en el desarrollo de la tolerancia oral. En la lámina propia se encuentran otras células inmunitarias, como las células NKp46 positivo, las cuales liberan interleuquina 22 en respuesta a bacterias, y macrófagos anérgicos inflamatorios, pero que aún
poseen propiedades líticas. Por otro lado, las células plasmáticas pueden liberar inmunoglobulina A, que puede servir para la exclusión inmune y para el anclaje de las bacterias comensales a la mucosidad. Además de suprimir las respuestas aberrantes autoinmunes, las células T reguladoras y B reguladoras son necesarias para el desarrollo de la tolerancia oral. La capacidad de células reguladoras para inducir una respuesta inmune reguladora y tolerogénica en lugar de una respuesta inflamatoria se ve facilitada en parte por la elusión de citoquinas inhibitorias como interleuquina 10, producida por células de tipo BR1 y TR1, y el factor de crecimiento transformante beta, producido por células de tipo BR3 y TH3, los cuales son necesarios para suprimir las acciones de las células T y B y promover la producción de inmunoglobulina A secretora y crear tolerogénesis. Posibles implicaciones de las células productoras de interleuquina 9 intestinal en el desarrollo de la alergia alimentaria se han escrito en estudios recientes. En la fase de sensibilización alérgica, los desencadenantes ambientales o mecánicos o ambos pueden inducir a los queratinocitos de la piel a producir linfopoyetina estromaltímica que recluta y activa las células dendríticas, y estas células dendríticas activadas migran a los ganglios linfáticos que drenan para inducir a las células T CD4 vírgenes a diferenciarse en células T CD4 de tipo TH2 y mantener los conjuntos de memoria efector desviado hacia un tipo TH2. La linfopoyetina estromaltímica también puede promover la generación de células TH9 después de que se produce la sensibilización. En la fase de propagación de la alergia, estas células CD4 positiva TH2 migran al intestino e interactúan con la célula linfoides innata de tipo 2 residentes para producir grandes cantidades de interleuquina 13 en respuesta a la estimulación intestinal de interleuquina 25. En la fase de amplificación de mastocitosis, las señales de interleuquina 4 proporcionadas por las células CD4 TH2 inducen a los progenitores de mastocitos MCP, que se pueden ver en la imagen, a convertirse a mastocitos de la mucosa, MMC9 en la imagen, los cuales producen interleuquina 9. Posteriormente, reestimulados por la unión inmunoglobulina E, antígeno al receptor de superficie de alta afinidad expresado en el MMC9. La citoquina inflamatoria, la interleuquina 33, aumenta la producción de interleuquina 9 por MMC9, lo que resulta en la maduración de estas células y la amplificación de la mastocitosis intestinal en un ciclo autocrino. Además, la interleuquina 25 puede actuar directamente sobre las células TH9 para promover la producción de interleuquina 9, lo que resulta en una respuesta mejorada para crear una anafilaxia de inicio intestinal. Por lo tanto, la inducción de MMC9 puede servir como un punto de control celular clave para amplificar y propagar la inflamación y liberación de mediadores vasoactivos por estas células, lo que resulta en el desarrollo de alergia alimentaria. Lo anterior es de gran importancia ya que abre blancos terapéuticos para posibles tratamientos. El papel de la interleuquina 33 también ha sido ampliamente estudiado. La vía de la señalización de la interleuquina 33 se inicia cuando ésta se une con la isoforma transmembrana ST2 y la proteína accesoria receptora de interleuquina 1, lo que conlleva a la activación posterior de varias vías de señalización. El reclutamiento de MID88 en el dominio TIR es esencial para la cascada de señalización mediada por interleuquina 33, ST2. El receptor de ST2 de interleuquina 33 es un miembro de la superfamilia de receptor de tipo TOL y receptor de interleuquina 1. Está altamente expresado en células inmunes como macrófagos, eosinófilos, células dendríticas, mastocitos, basófilos, natural killer, células linfoides innatas de grupo 2, linfocitos TH2 y células B, así como en células del endotelio, epitelio y fibroblastos. Mecánicamente, la interleuquina 33 se une con ST2
e interleuquina 1 receptor para formar un complejo receptor de heterodímero y luego activa la proteína adaptadora del factor de diferenciación mieloide MID88 en el dominio TIR. Estas moléculas de señalización pueden a su vez conducir a la activación de varias vías de señalización que incluyen proteínas quinasas asociadas a mitógeno P38, quinasa reguladas por señales transcelulares y posteriormente inducir la producción de citoquinas inflamatorias, además de la forma de membrana ST2. El ST2 soluble se produce mediante splicing alternativo y es una forma de contrarregulación, actúa como un receptor señuelo para suprimir las respuestas inmunes inducidas por interleuquina 33, al igual que la molécula relacionada con la interleuquina 1 e inmunoglobulina única, SIGIRR. Nuevamente lo anterior es de gran importancia ya que abre blancos terapéuticos para nuevos tratamientos. Las células presentadoras de antígeno en la lámina propia pueden adquirir el antígeno de diferentes maneras. En el numeral 1 vemos fagocitos residentes en el tejido que expresan el receptor de quimioquina CX3CR1 y estas extienden las dendritas hacia el lumen a través de células epiteliales. A través de estas células pueden tomarse muestras de bacterias. Estas células posteriormente pasan el antígeno a células dendríticas CD103 positivas, las cuales son migratorias, ya que las anteriores no tienen esta capacidad de migrar y no pueden ir a ganglios linfáticos. En el numeral 2 vemos los CX3-CR1 positivo cruzando el epitelio en dirección vasolateral a luminal para captar bacterias de la lámina propia. En el numeral 3 vemos como la ovoalbúmina marcada por fluorescina OVA CI5 se acumula en CX3-CR1 positivos independientemente de la formación de dendrita transepitelial, lo que deja un proceso de entrecruzamiento aún no dilucidado. En el numeral 4 vemos como el dextrano fluorescente se acumula en los pasajes de uniones gap y posteriormente puede ser adquirida por las células CD11C positivas o CX3-CR1. En el numeral 5 vemos cómo el antígeno puede alcanzar la lámina propia a través de brechas en la capa de células epiteliales y ser captado por los fagocitos en la lámina propia. Además, las células dendríticas podrían adquirir antígeno de otros fagocitos mononucleares de células epiteliales a través de la fagocitosis de células apoptóticas o mediante el traspaso de fragmentos de membrana. La piel y toda la superficie de la mucosa están pobladas por una microbiota específica. Los microbios presentes pueden incluir bacterias, virus, hongos, entre otros. Aunque la composición de la microbiota cambia sustancialmente desde la infancia hasta la edad adulta, la mayoría de los organismos provienen de los cuatro fila: Actinobacteria, Bacteroidetes, Firmicutes y Proteobacteria. Se cree que una amplia gama de factores influyen en la composición de la microbiota intestinal y por ende en el papel que ésta desempeña en la amplia regulación inmune que genera. Entre estos factores determinantes para dicha composición se encuentran la vía del nacimiento, el medio ambiente, la dieta, la exposición a antibióticos perinatales y postnatales y las infecciones con patógenos virales, entre otros. La microbiota intestinal regula directa e indirectamente la función de las células T y a su vez regula la microbiota a través de la inducción del péptido antimicrobiano REC3 gamma. La microbiota estabiliza la expresión de ROR gamma T positivo en las células linfoides innatas a través de la inducción de interleuquina 7. La ausencia de señalización de interleuquina 7 inducida por la microbiota o por la presencia de interleuquina 2 o interleuquina 15 facilita la diferenciación de estas células en células de perfil inflamatorio. Las bacterias filamentosas SFB promueven la diferenciación de células TH17 en el intestino. Las células TH17 en estado estable producen interleuquina 17, 22 y 10 y pueden desempeñar un papel homeostático en el intestino. La microbiota induce la tolerancia inmune del huésped a las bacterias comensales directamente a través de un patrón molecular asociado a microbios y polisacáridos e indirectamente a través de la producción de ácidos grasos de cadena corta y potencialmente a través de fosfatasa alcalina intestinal epitelial
que desintoxica los lipopolisacáridos luminales. Además, las bacterias filamentosas segmentarias promueven el desarrollo inmune de las células Th17 a través de la producción de citoquinas epiteliales. Los ácidos grasos de cadena corta también inducen la secreción de inmunoglobulina A y moco en el lúnel y promueven la integridad de la barrera y previenen la colonización de patógenos. La microbiota participa en la formación de formas activas y secundarias de ácidos biliares, los cuales desempeñan un papel protector igualmente. La microbiota regula la barrera protectora y respuesta patógena del intestino en parte a través de la producción de ácidos grasos de cadena corta, el cual actúa sobre la célula linfoide innata de tipo 3 para producir interleuquina 22. La interleuquina 22 induce la producción de péptido antimicrobiano por las células de Paneth y la producción de moco por las células caliciformes para reforzar la función de barrera, controlando así la ubicación y la composición de la microbiota. Esta función de protección de la barrera evita el acceso incontrolado a la lámina propia por parte de antígenos alimentarios para prevenir la sensibilización alérgica. La disbiosis no puede inducir estas vías de protección. La función de barrera epitelial disfuncional y una capa de moco comprometida permite una mayor permeabilidad de los antígenos alimentarios. Posteriormente, las células epiteliales que liberan alarminas como la interleuquina 25, la 33 y la linfopoyetina estromal-tímica activan las células linfoides innatas de tipo 2 para producir interleuquina 4 e interleuquina 13, que posteriormente promueve el desarrollo de sensibilización alérgica a antígenos alimentarios mediante la generación del perfil Th2. Se ha demostrado que la microbiota intestinal interactúa con el sistema inmunitario de la mucosa en muchos niveles para apoyar la inducción de la tolerancia. Los metabolitos derivados de microbios inducen la activación de inflamasomas en las células epiteliales intestinales, lo que lleva a la liberación y secreción de interleuquina 18 y péptido antimicrobiano, fortaleciendo así la barrera epitelial. La interleuquina 22, derivada de las células linfoides innatas de tipo 3, también promueve la barrera epitelial. La interleuquina 1b, derivada de macrófago, promueve la liberación de factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos a partir de las células innatas linfoides de tipo 3, promoviendo además la secreción de interleuquina 10 y ácido retinoico por las células dendríticas, sustancias que son esenciales para la inducción de células B y células T reguladoras. Posterior a la presentación antigénica de la liberación de citoquinas prorreguladoras, de las cuales hemos hablado hasta ahora, se inducen las células reguladoras de tipo T reguladora y B reguladora, principalmente a través de la producción de interleuquina 10 por macrófagos y factor de crecimiento transformante beta por células dendríticas. Si la tolerancia oral no se desarrolla o se rompe, el individuo se sensibiliza, lo cual conlleva a una producción de anticuerpos IgE específicos para los antígenos alimentarios en algunas condiciones clínicas, generando manifestaciones clínicas tras la reexposición a dichos antígenos. La tolerancia oral depende en resumen de una serie de eventos inmunológicos como lo son la supresión de células Th2, la generación de células T reguladoras, la producción disminuida de inmunoglobulina E por las células B, aumento en la producción de inmunoglobulina A e inmunoglobulina G4 por las células B, supresión de células T efectoras, inducción de células dendríticas productoras de interleuquina 10 y por último la supresión de la activación de basófilos, eosinófilos y mastocitos. La sensibilización a los alérgenos alimentarios se puede dar a través de varias vías, como el tracto gastrointestinal, la piel y el tracto respiratorio. El término sensibilización alérgica describe la primera inducción de una respuesta inmune alérgica al encuentro con un alérgeno. Dos rutas principales están bien establecidas. Los alérgenos alimentarios de clase 1 son los alérgenos orales que causan sensibilización a través del tracto gastrointestinal, mientras que los alérgenos alimentarios de clase 2 son aeroalérgenos que causan sensibilización a través del tracto respiratorio. Un factor que puede contribuir al desarrollo de la sensibilización son las propiedades alergénicas de cada alimento mismo. Existe una gran cantidad y variedad de proteínas alimentarias en la dieta, solo una pequeña parte de ellas es responsable de la mayoría de las alergias alimentarias. Todos estos alimentos poseen ciertas características que los hacen más alergénicos, entre las cuales encontramos un peso molecular bajo, una abundancia en sus epítopes relevantes, aumentada solubilidad en agua,
aumento en los residuos de glicosilación y resistencia relativa al calor y a la digestión. Finalmente, tenemos entonces que la tolerancia oral se descompone en situaciones en las que surgen señales de peligro, como en el contexto de la exposición a ciertos patrones moleculares asociados a patógenos o después del daño epitelial que conduce a la expresión de, por ejemplo, interleuquina 25 o interleuquina 33. Bajo estas condiciones, las células dendríticas de la mucosa adquieren un fenotipo que favorece al cebado de células Th2 cuando es inducido por los antígenos alimentarios. A su vez, las células Th2 producen interleuquina 4 que estimula en muchos aspectos la respuesta alérgica, incluido la inducción de la recombinación y cambio de isotipo de inmunoglobulina E en las células B locales, expansión de mastocitos y en un sitio autocrino la expansión posterior de los grupos Th2. La interleuquina 4 también suprime la función de las células T reguladoras tolerogénicas, incluso puede reprogramar estas células para producir interleuquina 4 por sí mismos, convirtiéndolas en un fenotipo patogénico. Las células linfoides innatas de tipo 2 proporciona otra fuente de interleuquina 4, además de interleuquina 13, la cual bloquea la función de las células T reguladoras. Por último, el producto final de los procesos fisiopatológicos expuestos anteriormente es la producción de reacciones mediadas por IgE alérgenos alimentarios. Los alérgenos alimentarios ingeridos atraviesan el epitelio intestinal por diversos mecanismos expuestos anteriormente. Cuando los anticuerpos de inmunoglobulina E unidos al mastocito por el receptor de alta afinidad reconocen y se unen al alérgeno, se produce un entrecruzamiento y la activación del receptor, lo que da como resultado la liberación de mediadores preformados como histamina y proteasas como triptasa y quimasa. Secundariamente, la síntesis de novo de metabolitos de ácido araquidónico que incluye leucotrienos como por ejemplo B4, C4, D4 y E4 y prostaglandinas como la D2 y factor activador de plaqueta. Estos mediadores promueven la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad vascular, que contribuye a los signos y síntomas ocasionados en pacientes con alergia alimentaria. Cuando el alérgeno se distribuye sistémicamente, los mastocitos y basófilos circulantes sensibilizados por inmunoglobulina E residentes distalmente al intestino también están en capacidad de activarse, generando así reacciones más severas, incluso pudiendo llegar a generar una anafilaxia. Como conclusiones tenemos entonces que la tolerancia oral implica múltiples mecanismos fisiopatológicos que deben cumplirse para ser generada. Cuando se pierden las barreras protectoras de defensa y tolerogénica se predispone a la generación de inmunoglobulina E contra antígenos alimentarios. Se debe comprender los factores necesarios para desarrollar la tolerancia oral para poder comprender cómo se genera su pérdida. El estudio y asociación de interleuquinas en la patología de la alergia alimentaria permite expandir los blancos terapéuticos. Y por último, la alergia alimentaria es una patología compleja que se genera por múltiples vías y múltiples factores. Quiero hacer una invitación al blog Aura Abierta de Alergología que pueden encontrar en la dirección que está en la diapositiva. Es un espacio gratuito en el que se pueden ampliar los conocimientos, donde se facilita la interacción entre profesionales de la salud y se fomenta la construcción del conocimiento en alergología y áreas afines.